Hola a todos, vamos a mirar los diferentes puntos de la guía que quedaron pendientes para que ustedes lo completen, la tengan lista y luego presenten su evaluación. Primero que todo tenemos este vocabulario que tenemos que organizar. Las dos características es que todas comienzan con C y la segunda característica es que es vocabulario de la parte de gastronomía. Entonces tenemos acá el ejemplo, como dijimos, todas las letras, todas las palabras, perdón, comienzan con C. Entonces, primera letra del alfabeto A, segunda letra B, C, D, E, F, etcétera. Sí, ese sería como el orden. Acá como tengo la K, quiere decir que no hay palabras que tengan letras anteriores a la K. Entonces, por esa razón, esta queda de primera. Ahora tengo que seguir mirando si hay palabras que tengan CA. Aquí observamos cash. Tenemos por acá canapés. Sí, tenemos también por acá can. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar de estas tres palabras el orden alfabético. Entonces, CA, tengo que comparar N, N, ¿sí? Entonces, esta palabra es más corta que esta de acá. Esta de acá tiene S, entonces, de acuerdo a eso en el alfabeto, primero va la N que la S. Eso quiere decir que la segunda palabra sería can, la tercera sería can, ¿sí? Canapé. Listo, que es una palabra de origen francés. Listo. Bien, ahora sí, la siguiente sería cash y así sucesivamente. De última me debe quedar una palabra que tenga la letra C, ¿sí? Y ya que tenga, por decir, una X, una Y, una Z o una letra antes de estas. Ese sería el primer ejercicio. Luego de eso, verifico en el diccionario, en el Word Reference, lo pueden utilizar. Sí, el diccionario que hemos empezado a trabajar es el wordreference.com. Sí, y acá en el diccionario, entonces usted va a colocar qué parte del habla es. Acuérdense que vimos sustantivo, verbo, etcétera. Y acá los significados, ¿sí? Significado como sustantivo, su significado como verbo, sí los tiene, ¿ok? Ese sería este ejercicio. Algunos ya lo habían desarrollado, otros no. Luego de eso tenemos estas palabras, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo client y course crew. Lo que debo hacer es verificar las palabras como si estuviera trabajando una guía, ¿sí? La palabra guía que les mostré con el diccionario. En el ejemplo aparecía esta de acá de primera. Entonces, lo que yo haría es comparar esta palabra con esta para tomar una decisión y luego esa palabra con esta de acá. Entonces, CL, CR. Primero en el alfabeto va la L, perdón, la R. La L, entonces quiere decir que esta de acá seguiría, ¿sí? Ahora sí, la voy a comparar esta, CRCO. En el alfabeto primero va la O y luego va la R. Eso quiere decir que esta palabra no estaría en esa hoja, sino que estaría luego. Listo, y acá coloco el significado, que sería tripulación o equipo. Eso mismo haría con la segunda. Entonces tengo C, L, C, H, F, G, H, I, J, K, L. ¿Sí? Entonces la letra H va antes de la letra I. Quiere decir que esa palabra iría aquí. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejercicio. De acuerdo a eso, ustedes colocarían las palabras aquí en la mitad o en la tercera columna. Nuestra siguiente parte es pronunciación. En este caso vamos a mirar algo que se llama fonética, la cual la tienen los diccionarios físicos y también los diccionarios en línea. Para esta ocasión vamos a utilizar nuestro diccionario Word Reference. Vamos a mirar que en este listado de acá de palabras en inglés existen sonidos largos, sonidos cortos, existen sonidos que nosotros no tenemos en el español. Vamos a empezar con los sonidos largos y los sonidos cortos. Vamos a dar un ejemplo. Tengo la palabra seed.
Entonces busco en el diccionario. Sí, por ahora me va a interesar únicamente la primera parte que encuentro, que es la fonética. Con este diccionario puedo escuchar la palabra sit, y aquí miro, cuando diga UK, hace referencia a pronunciación del Reino Unido, ¿sí? Pronunciación británica. Y cuando tenga US, hace referencia a la pronunciación de Estados Unidos. Entonces tenemos acá estos símbolos de aquí, ¿sí? Estos de acá son símbolos. Tengo acá una S, una I mayúscula y tengo una T. Voy al Collins, tomo la palabra y me abre esta tabla. Aquí yo tengo que la primera parte a nivel del inglés son las consonantes y semivocales, que son estos símbolos de acá. Luego tengo las vocales y los diptongos. Voy a buscar en este momento esa I mayúscula. Me muestra un ejemplo, ¿sí? Aquí la palabra beat. Me muestra la fonética, cómo es la fonética. Y acá me da un ejemplo en español y dice sonido más breve que el de la I española, ¿sí? Entonces voy a decir bit, ¿sí? Es un sonido corto, es más corto que nuestra I. Por ejemplo, cuando decimos iglesia, iglesia, ¿sí? Entonces bit, bit, es un sonido corto. Nuestro siguiente sonido va a ser un sonido largo. Entonces acá sí voy a colocar la fonética, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es toman del diccionario la fonética y voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Entonces para este caso tengo la palabra beat, ¿sí? Que quiere decir un pedazo, y acá colocaría la fonética. Ese sería con sonidos cortos, ¿listo? Cuando tenemos sonidos largos, por ejemplo acá, esta es una unión de una E y una A. Vamos acá al diccionario, nos devolvemos y tengo esta palabra, sit. Acá observo la fonética y ya me aparece una I, pero con dos puntos y adicionalmente está en minúscula. Ese sí, ese es el símbolo fonético, ¿sí? La vocal con dos puntos, la vocal en minúscula, me significa que esa vocal es un sonido largo. Se va a aplicar para las vocales A, E, I, O, U que nosotros pues tenemos en el español. Aquí observamos, aquí hay un error, aquí sería con dos puntos, hay un punto y un coma. Entonces acá tengo la palabra, el ejemplo beat. Acá dice sonido más largo que el de la I española, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a decir acá beat, beat. Acá digo beat, beat. Es un sonido corto. Acá es un sonido largo. Beat, beat. ¿Sí? Entonces, ya tendría para hacer mi siguiente ejemplo. Entonces, la fonética de esta va a ser de esta forma. ¿Sí? Recordando que es en minúscula y dos puntos. Entonces, este sería el ejemplo. Y acá tendría yo mi fonética. La parte de la fonética es esencial y es muy importante porque me ayuda a mí para mejorar lo que es mi pronunciación. Teniendo presente, como les digo, que en inglés hay más sonidos a nivel de las vocales y de las consonantes que en español. Luego tengo acá estas tres palabras. Tengo think, tengo thing y tengo thing.
La diferencia de estos tres con respecto a los sonidos, vamos a tomar la primera. A partir de acá ya ustedes, cada uno va a hacer el mismo ejercicio y va a ustedes a buscar los ejemplos. ¿Listo? Entonces tomamos la palabra y acá nos aparece este símbolo fonético. Este símbolo se llama teta. ¿Listo? Entonces voy al Collins, le doy clic y siempre voy a estar basándome en esta tablita. Entonces acá tengo ese sonido. Ese sonido dice que esta teta es como la C o la Z del español europeo, como en cinco o zapato. Como nosotros no tenemos un español europeo, nosotros generalmente no decimos cinco o no decimos zapato, porque no tenemos ese sonido. Entonces a nosotros se nos debe acercar más como a una TH. Este sonido de acá va a ser como una TH. Entonces sería think, thin. ¿Listo? Entonces este sería para nuestro siguiente de acá. ¿Listo? Entonces tomaría el símbolo de la teta, ¿sí? Que no sé cómo sacarlo en el teclado, lo copio y lo pego acá. Entonces tengo este símbolo, ¿sí? Luego tengo IN y K. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro ejemplo. Así sucesivamente ustedes van a hacer con estos de acá. La diferencia que hay que tener, que es muy importante, es que si yo no pronuncio una palabra de una forma correcta, voy a dar a entender otra. Esto también sucede en el español, por ejemplo, cuando una persona está aprendiendo y le es difícil ese sonido de la R, ¿sí? Entonces tenemos nosotros nuestra R, ¿sí? Y lo que llamamos la R. Entonces acá, por ejemplo, caro y carro. Cuando una persona le es difícil sacar este sonido, la persona puede decir el caro está caro, ¿sí? Entonces esa persona como aprendiz, por decirlo así, del español debe hacer el esfuerzo para pronunciar una doble R. Entonces miren que esto sucede no únicamente a nivel del español, sino a nivel de todos los idiomas, ¿bien? Entonces tenemos acá think, think, ese es un sonido de una NG, y acá tengo el sonido thin, ¿sí? Acá no me suena, ¿listo? Entonces es muy importante esta parte de la terminación de las palabras. Tenemos acá este sonido, la TH, cuando yo tengo una TH y cuando tengo una T sola. Vamos a mirar ese sonido de la TH. No es tan importante en ocasiones que usted sepa qué significa la palabra, sino que usted la pronuncie bien. Esta palabra nosotros desde hace tiempos, por decirlo así, la conocemos, ¿cierto? Entonces observen acá, esta TH, ¿sí? Miren acá, está de nuevo la teta, ¿sí? Entonces THRI, entonces voy a decir three, 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 three. ¿Ok? Y tengo acá esta otra palabra que no tiene la H intermedia. Entonces observen aquí, ¿sí? En la fonética, miren, TRI, entonces va a ser tri, tri. ¿Listo? Entonces esa es una de las diferencias cuando voy a decir tres y cuando voy a decir árbol. ¿Sí? Es importante para los números, three, three. Cuando ya es árbol, tri, tri. ¿Listo? Y es una I larga como tal. Entonces, para que ustedes hagan este ejemplo de acá. Cuando nosotros hablamos del inglés americano y el inglés británico, hay una característica fundamental y es que para los americanos, cuando tienen dos vocales y en medio tienen una T, esta generalmente suena con R. Entonces ellos dicen Saturday, Saturday. Acá, por ejemplo, tomato, tomato.
Pero para los británicos, cuando tienen una T, ellos la pronuncian como T. Cuando hay una T y en medio hay dos vocales. Entonces, el inglés británico va a decir Saturday, Saturday. El inglés británico acaba de decir tomato, tomato, y es más explosivo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar ese ejemplo y lo vamos a mirar acá en el Collins. Aquí observamos, ¿sí?, las dos fonéticas. Entonces vamos a mirar acá en el Collins. ¿Sí? Aquí está US, entonces haciendo referencia al americano. Vamos aquí al Word Reference de nuevo y miren acá, tomato, ¿sí? Tomato, tomato. Y este acá, tomato, 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 tomato y tomato, tomato. Entonces, aquí ustedes se pueden apoyar también con la parte de escuchar el sonido, ¿sí? Entonces ustedes estarían cambiando entre americano y británico, americano, británico. Es muy importante porque en la parte de lo que son los alimentos y las bebidas hay mucho vocabulario que pronuncian los americanos y que lo pronuncian los británicos de forma diferente y también la escritura, que eso también lo vamos a ver. Finalmente, tenemos acá estas dos de aquí, que es la letra V y la letra B larga. Nosotros, por ser hablantes eh, del español, ¿sí?, en ocasiones no hacemos esa diferencia. Pero si yo tengo una compañera que se llama así, tengo otra compañera que se llama así, y tengo otra compañera que se llama así, debo hacer diferencia en la pronunciación. Entonces, esta V, ¿sí?, esta labial, ¿sí?, y la otra, la dental, ¿sí? Entonces tengo acá esta V, V. La posición coloco los dientes, ¿sí?, superiores con el labio inferior. Entonces voy a decir Viviana, Viviana. Acá entonces voy a decir Van, Van. En la de acá abajo es Viviana, Viviana. Esta es labial, ¿sí? Quiere decir que se tocan los labios superior, el labio superior y el labio inferior. Entonces acá voy a decir ban, ban, ban. Es muy importante hacer esta diferencia porque si no, siempre nosotros, toda palabra que comience con V, se estará pronunciando con B larga. Y aquí es donde pueden también haber confusiones con las personas que nos están escuchando nuestro inglés. Entonces, este es como un pequeño resumen de la fonética utilizando el diccionario. Lo que tienen que hacer es ustedes completar la tabla con texto de las oraciones. Dependiendo de la ocasión de la palabra clave, en el caso dance, el contexto varía. Observe las siguientes oraciones y en los corchetes coloque V para verbo o N para sustantivo, dependiendo del contexto que usted encuentra en la oración. En ocasiones nosotros hay palabras que conocemos, sí, pero ya dependiendo de la ubicación de la misma, va a cambiar el contexto de esa oración. Ustedes conocen esta palabra, sí, la palabra dance. Vamos a observar en el Word Reference y vamos a observar que los británicos, ¿sí?, dicen dance. Hay una A larga, ¿sí?, porque tiene los dos puntos acá, dance. Mientras que los americanos utilizan este símbolo de acá, la E, que es la unión de una A y una E. Ellos dicen dance, dance, dance. Entonces, esa es nuestra primera diferencia. Cuando hablamos de contextos y hablamos de significados, encontramos que esta palabra, ¿sí?, lo primero que tenemos aquí es una BI, hace referencia a un verbo, ¿sí?, intransitivo, es decir, lo que nosotros conocemos como verbos regulares. ¿Sí? Quiere decir que este verbo en pasado simplemente le agrego la de, en este caso. Por eso acá me aparecen, ¿sí? Miren, aquí me aparece el pasado y el participio. Entonces, eso es lo primero.
la palabra dance va a ser un verbo. ¿Listo? A nivel de los significados, el primer significado va a ser el que todos conocemos, que es bailar. Y aquí hay un ejemplo en inglés y su traducción en español. Sigo hacia abajo, sigo desplegando hacia abajo y ya me encuentro acá una N, haciendo referencia a un sustantivo. Si yo voy acá, me dice en español nombre masculino porque en español nosotros los sustantivos están en masculino y femenino. Nosotros decimos el baile, pero para una persona que está aprendiendo español es necesario estas dos letricas de acá para saber qué artículo tiene. Es decir, si voy a decir el baile o la baile. En inglés no tenemos nosotros ese problema. ¿Sí? Yo simplemente digo dance, como la palabra profesor. ¿Sí? Ustedes dicen, ahí viene la teacher, ahí viene el teacher. ¿Sí? Entonces es un sustantivo neutro. Ya tenemos dos. Seguimos desplegando acá y nos encontramos el tercero, que es danza, ¿sí? Y es un sustantivo, ¿sí? Entonces ya vamos con un verbo y dos sustantivos, uno masculino, uno femenino, para los que están aprendiendo, digamos, español. Para los que estamos aprendiendo inglés, mire que simplemente son sustantivos. Sigo desplegando y encuentro acá, más abajo, el cuarto, perdón, que es danzar, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro significados que tiene esa palabra. Tendría cuatro significados y dos partes del habla, ¿sí? Sustantivo y verbo. Bien, vamos acá a nuestro ejercicio. Entonces, las oraciones, ¿sí? En inglés tienen lo que se llama el sujeto, ¿sí? El sujeto más el verbo, más el complemento. ¿Listo? Este es la estructura que tiene siempre una oración. Nosotros en español, en ocasiones omitimos el sujeto. ¿Sí? Es decir, en vez de decir yo bailo, simplemente digo bailo, ¿sí? Cuando no menciono el pronombre personal, ¿sí? Es algo tácito. Pero en inglés siempre debo mencionarlo porque si no, no se sabe de quién se está hablando por la conjugación del verbo. Entonces tengo acá la primera oración, si I dance salsa music, de acuerdo a eso debo determinar, sí, ya acá están los cuatro, debo determinar ¿cuál de estos cuatro sería el que me sirve en esa oración de acuerdo al contexto? ¿Listo? De acuerdo al contexto. Y lo otro es determinar si va a ser verbo, ¿sí? O si va a ser sustantivo. Entonces, este es el ejercicio que deben realizar en estos de acá, estos seis. Determinar de acuerdo a la posición de la palabra si es verbo o sustantivo, y la segunda parte a nivel del contexto de la oración, si voy a utilizar el contexto de baile, bailar, danza, danzar. Este es el ejercicio que tenemos que hacer con respecto a el contexto en las oraciones. Dependiendo del contexto de la oración, es el significado. En las siguientes oraciones use el diccionario Word Reference y traduzca las oraciones. Les recomiendo hacer este ejercicio a conciencia, es decir, no utilizar el traductor porque pues el traductor lo va a hacer, ¿sí? Pero lo importante aquí es que usted sepa cómo traducir, ¿listo? Yo lo que les voy a dar es como las claves, los tips que debo tener. Tengo la primera oración que dice, I would like to book a flight, please. Entonces, nosotros generalmente lo que hacemos es cuando tenemos una palabra conocida, no buscamos el significado, ¿sí? Es decir, nos casamos con un solo significado, con el significado que conocemos, con el significado que creemos. Y de acuerdo a eso hacemos la traducción.
Ese es el primer error que se comete. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que ustedes busquen en el diccionario Word Reference la palabra book. ¿Sí? Vuelvo y repito, el error que se comete es que nosotros únicamente utilizamos el significado que conocemos. El siguiente error que cometemos es que, como siempre colocamos el significado que conocemos, omitimos otra parte del habla. Es decir, por ejemplo, la palabra book, que sería libro, es un sustantivo, pero hay otras partes del habla que también se usan con book. Entonces, lo siguiente es que generalmente que tengo un tú, un to, la siguiente palabra es un verbo. Aquí me está dando la clave. ¿Listo? To, la siguiente palabra es un verbo. Por eso ustedes les decían siempre en el colegio, vamos a ver el verbo to be. ¿Listo? Entonces, hasta aquí les dejo para que ustedes analicen y coloquen el significado de esa primera oración. Desde ahora les digo que el significado no va a ser yo desearía un libro en el vuelo, por favor. La segunda oración también sucede lo mismo, ¿sí? La palabra que nosotros conocemos es fast, entonces hay que buscar otro significado. En la siguiente tenemos allí Holy Week. Cuando una palabra está en mayúscula es un nombre propio, ¿listo? Generalmente no se traduce. Esta de acá tiene una traducción a nuestro español, pero en inglés está de esta forma porque es un festivo, por decirlo así. Luego tenemos la tercera y la cuarta, en la cual vamos a utilizar de nuevo nuestras dos palabras, ¿sí? La palabra book y la palabra fast, quizás con los dos significados que nosotros conocemos. Entonces, la invitación, word reference y buscar qué otros dos significados tienen esas palabras. En nuestro siguiente punto, el punto 7, vamos a buscar significados de verbos. Para eso tenemos esta tabla en la cual tenemos un verbo, tenemos el significado y vamos a mirar algo que se llama verbo frasal, un sinónimo y un antónimo. En inglés, los verbos frasales son verbos que van acompañados de una preposición. Entonces vamos a observar nuestro primer ejemplo, ¿sí? El verbo get. Nosotros el significado que generalmente utilizamos es obtener. Vamos a colocar en el word reference el verbo get. Este verbo es uno de los más usados en inglés. Observen, yo estoy en un diccionario en línea, miren dónde está, digamos, el cursor, miren todo lo que tengo que desplegar hacia abajo con este verbo. ¿Sí? Entonces sigo desplegando hacia abajo y acá me muestra más. Ahora, en esta parte de aquí, antes de llegar al final, me dice los siguientes 100. ¿Sí? Quiere decir que tiene 100 significados más. Y sigo bajando. Entonces, como nosotros ya vimos en los ejercicios anteriores, cuando trabajamos el alfabeto, sí, decimos que el diccionario es el alfabeto dentro del alfabeto. Acá ya estamos viendo los verbos frasales. Entonces, acá observo la palabra principal, get, más ya una palabra, sí, una preposición, perdón, en orden alfabético. Acá voy along, around, sigo desplegando hacia abajo, at, away y así sucesivamente. Miren que aquí ya empecé con la B, con la C, ¿sí? Etcétera. Entonces, esos son los verbos frasales, la unión, ¿sí? De un verbo principal, en este caso un get, más una preposición. Entonces, sigo, miren, ya voy en la tercera hoja y sigo con la D, get down. Un verbo frasal lo distingo precisamente porque acá me dice verbo frasal, ¿sí? Phrasal verb. Ustedes también
pueden buscar en internet, ¿sí? Listado de verbos frasales en inglés para que ustedes conozcan otros verbos como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahora sí nuestro ejercicio. Sí, entonces aquí ustedes pueden buscar en internet páginas que tengan esos verbos frasales. Bien, vamos acá. Entonces, voy acá, sí, con un verbo frasal. Entonces, voy a colocar get, algo, uno que quizás ustedes conocen, y up. ¿Listo? Get up. Inglés americano, get up, get up. Inglés británico, get up, get up. Como tengo acá una T y en medio dos vocales, voy a pronunciar get up. ¿Listo? Ese sería un sinónimo. Entonces, si yo estoy acá en el diccionario, Word Reference me reconoce los verbos frasales. Entonces, para que ustedes tengan presente eso. Sí, que los verbos frasales no los puedo traducir palabra por palabra, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir get, obtener y up arriba. Entonces, esta es otra clave. ¿Sí? Cuando tengo un verbo y generalmente hay una preposición, ¿sí? Va a ser parte de este verbo y va a significar otra cosa. Entonces, los significados no me van a aparecer, digamos, al comienzo, ¿sí? Al menos que esté usando, digamos, un traductor. Pero el límite del traductor es que quizás no me da todos los significados que yo necesito. Acá, get up, sí dice que es un verbo frasal y que significa levantarse. ¿Listo? Levantarse. ¿Sí? Ponerse de pie. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en la cama, hey, please, get up. ¿Sí? Get up, get up. ¿Sí? Ahora sí, vamos a mirar lo que es un sinónimo. Entonces ya tengo mi verbo frasal. Entonces, yo puedo utilizar, sí, mi diccionario en inglés, español, pero también lo puedo utilizar en español, inglés. ¿Listo? Sí, entonces voy a decir levantarse. ¿Listo? Entonces, esta es como una de las opciones, porque también puedo buscar acá sinónimos. ¿Listo? Entonces acá observen que tengo raise, pick up, leave, found, build, ¿sí? Entonces, muchos, ¿sí? Entonces, ya dependiendo lo que hemos visto, dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, va a variar el verbo como tal. Entonces, acá, miren, ponerse de pie, teníamos get up, pero también hay un sinónimo, los dos son frasales, stand up, stand up. Sí, cuando yo estoy sentado, entonces please stand up. Cuando yo estoy acostado, please get up. Sí, entonces miren que aquí depende de la posición en la que esté. Sí, entonces acá dice, por eso, desde un asiento. Entonces acá yo tengo stand up. ¿Sí? Stand up. Entonces, recordemos que un sinónimo, ¿sí? Es algo que significa lo mismo, ¿sí? Que es parecido. Entonces, este es verbo frasal y acá tengo un sinónimo y utilicé el diccionario en español-inglés. Ahora, un antónimo, ¿sí? Antónimo es todo lo contrario. Entonces, puedo volver a utilizar mi diccionario en español, ¿sí? Entonces, voy a colocar sentarse. Y acá me van a aparecer los diferentes significados. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, yo busco mi verbo frasal para colocarlo allí. ¿Sí? Entonces, get up, stand up y sit down. ¿Listo? Sit down. ¿Sí? Ese es nuestro ejercicio. Y finalmente, un ejemplo con cualquiera de estos, ¿sí? Que sea el sinónimo, el antónimo, lo puedo crear, ¿sí? Si tengo, lo creo, o utilizo mi diccionario
¿sí? Para buscar un ejemplo, ¿sí? Vuelvo y les recuerdo, la idea es que no utilicen traductor, sino que utilicen el word reference, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este de acá, she asked me to sit down beside her. Me pidió que me sentara a su lado, ¿sí? Este podría ser mi ejemplo que yo colocaría acá. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio para la parte de los verbos frasales. Recuerden que pueden buscar en internet el listado de los verbos frasales, pueden buscar listados de sinónimos, de antónimos para realizar su tablita con estos otros verbos de acá. En el punto 8 es ya el compendio de los puntos anteriores, en el cual ustedes van a buscar ya este vocabulario, van a colocar la fonética, van a colocar qué función cumple, ¿sí? Si es un sustantivo, si es un verbo y sus significados correspondientes con este vocabulario que aparece acá. Se recuerden que ustedes pueden crear su estrategia, lo pueden hacer en parejas y su compañero busca las 10 primeras y usted busca, digamos, de la 11 a la 20, ¿sí? Entonces, cualquier estrategia aquí es válida. Lo que yo sí les insisto es, por favor, vuelvo y les insisto, utilicen el Word Reference o si usted conoce otro diccionario, también se lo puede compartir a sus compañeros, pero no traductores. Listo que los traductores tienen como otra función diferente. El punto nuevo de los cognados y los falsos cognados es el que quedó de tarea para que ustedes lo realizaran. Cada punto tiene, digamos, la teoría, un ejemplo y completar todas estas tablas. Diccionarios en línea y traductores también quedó, ¿sí? Como parte de lo que ustedes realizaban en la semana. De acuerdo a eso, acá van a colocar las diferencias, ventajas y desventajas con respecto al diccionario y a los traductores. Luego tenemos el traductor, el Google Translate, en el cual ustedes toman ese texto, utilizan el traductor, ¿sí? Y ustedes acá escriben si encuentran algún error de escritura, ¿sí? O con respecto a esa traducción. Anteriormente, los diccionarios no distinguían mayúsculas de minúsculas, nombres propios, ¿sí? Por ejemplo, Sena, ¿sí? Sena también es un río, el río Sena que queda en Europa. Entonces, si no está en mayúscula, puede ser que lo tome como un río y usted encuentre aquí Seine, ¿sí? De esta forma, Seine. Pero al ser un nombre propio, no se va a poder traducir. ¿Sí? Río Negro no va a ser Black River. ¿Listo? Entonces ya dependiendo del traductor es importante. También es importante en la parte de cuando yo utilizo un traductor, cómo escribo, ¿sí? Es decir, yo no puedo escribir tal cual como hablo. Es decir, en español yo debo decir, yo tengo 24 años, yo soy casado, para que él distinga si estoy hablando de yo, de tú, de él, etcétera, ¿sí? Para que distinga qué persona es la que está ejecutando la acción. Luego ustedes van a con este video a mirar las diferentes opciones que tiene Google Translate y de acuerdo a eso colocar los modos de traducción. Hay 4 modos de traducción. Finalmente, ustedes van a colocar cuál es el modo que a ustedes más les gusta y van a utilizar lo que es el phrasebook. Ustedes con ese phrasebook pueden empezar a crear su cuaderno de vocabulario, por decirlo así. En la parte técnica, usted puede empezar a colocar todo ese vocabulario técnico que a usted le interesa. Las ventajas y desventajas. Recuerden que finalmente el punto que ustedes van a entregar dentro de 8 días es un glosario y este es el que se va a habilitar en territorio para que ustedes suban su glosario en parejas. Finalmente, yo les voy a colocar este video, va a quedar en territorio
y ustedes van a desarrollar, ¿sí?, la guía, la van a estudiar y a la 1 de la tarde se abre el examen de 1 a 2 para que realicen ese examen. El profesor Julio también va a tomar asistencia. Yo estaré en una capacitación y nos veremos, Dios mediante, dentro de 8 días. Good luck.